Oremos al Señor. Padre, gracias por el privilegio que nos das de tener en nuestras manos tu bendita palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que como hijos tuyos tenemos de que tu Espíritu Santo more en nuestros corazones y sea el maestro que nos ayude a comprender tu palabra y a aplicarlas a nuestras vidas. Señor, tú nos conoces mejor que nadie, aún mejor que nosotros mismos. Sabes nuestras necesidades. Y te pedimos, Señor, que en estos días podamos escuchar tu voz en una forma clara, que nos desafíe a tomar decisiones valientes. Y, Señor, que todos tengamos aquí la valentía de tomar esas decisiones para nuestro bien y para tu gloria. Oramos en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Algo que me olvidé decirles antes, pero quiero decirles ahora. Lamentablemente no les conocemos, ni mi esposa ni yo, pero nos gustaría conocerles. Así que siéntanse con toda libertad en estos días, acercarse, conversar. Si tienen preguntas, si hay algo sobre el cual quisieran charlar, está mi esposa, estoy yo, estamos aquí. No simplemente para hablar este ratito y encerrarnos, sino estamos aquí para tener comunión y en todo lo que podamos ser de ayuda a cualquiera de ustedes. Muy bien, hemos leído estos versículos. Como ya les mencionaba, este es un libro de conquista. En el capítulo 1 tenemos cuando Josué recibe el gran desafío, ¿no? Moisés había muerto. Y le dice en el versículo 6, Dios a Josué, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El gran desafío. En el capítulo 2 vemos los espías enviados para reconocer la tierra. Se encuentran con Rahab, la mujer que vivía en el muro de Jericó. Y ella les dice que están con un miedo bárbaro. Dice en el versículo 9 del capítulo 2, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Aunque la ciudad estaba bien cerrada, bien amurallada, adentro de Jericó los habitantes estaban derrotados. Sabían que estos que estaban ahí estaban para vencer. Cuando llegamos al capítulo 3, vemos el cruce del Jordán. En una forma milagrosa, cuando los sacerdotes que llevaban el arca pisaron el Jordán se abrió. Y todo el pueblo cruzó en seco. Y ahí, por indicación de Dios, Josué manda levantar 2 monumentos, 2 memoriales para recordar. Un integrante de cada tribu de Israel iba a levantar del lecho del río una piedra. La iba a llevar del otro lado y ahí iban a levantar un monumento. Las 12 piedras. Por otro lado, dice que Josué levantó 12 piedras ahí en el lecho del río. Claro, ya después no se vieron cuando el río volvió a su curso normal. Pero ahí estaban los memoriales de la forma milagrosa en que Dios les había sustentado durante 40 años en el desierto, cómo había abierto ahora este río, Jordán, y cómo les iba en fe a entregar la tierra que Él les habría prometido. Cuando llegamos al capítulo 4, vemos ahí que dice el versículo 14, Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron. Aquellos que estaban diciendo, Moisés, pero ahora este muchachito Josué, ¿qué vamos a hacer con él? Moisés 40 años estaba con nosotros, él sí que era. Y ahora se dieron cuenta que la mano de Dios, como estuvo con Moisés, estaba también con Josué. Al llegar al capítulo 5, vemos la celebración de la Pascua. Y dice el versículo 12, y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más comieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Así que este es el contexto en el cual se encuentra, el trasfondo en el cual se encuentra nuestro pasaje. Ellos estaban a punto de comenzar una gran aventura de vencedores. Habían sido llamados a vencer, habían sido llamados a conquistar. La verdad, quiero decirles que ese es el plan de Dios, no solo para Israel en aquel entonces, sino para cada uno de nosotros.
Es el plan para cada uno de nosotros, para cada uno de aquellos que auténticamente han colocado su fe en Cristo y son hijos de Dios. Permítanme mostrarles algunos versículos. Vayamos a 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2. Y Juan en su primer carta habla bastante sobre este tema, el tema este de vencer. 1 Juan 2, 14. Y fíjense, acá tengo un auditorio de jóvenes, así que voy a leer la frase del medio del versículo 14, esa que dice: os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencidos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Él está hablando a creyentes y les habla como vencedores. Otro versículo más, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y cuando vamos a Romanos 8, ahí lo enfatiza más el apóstol Pablo cuando él dice que somos más que vencedores. Más que vencedores. Un concepto que en nuestro lenguaje no tiene quizá explicación, porque un equipo, por ejemplo, juega al fútbol, gana 1-0, venció, le dan 3 puntos. Gana 10-0, venció, le dan 3 puntos. ¿Qué es más que vencer? Alguno dirá, es humillar. Alguno debe pensar, ¿no? Más que vencer. ¿Saben que es interesante que Pablo utiliza esa expresión escribiendo a los romanos? Porque la expresión es de los romanos. Ellos utilizaban esta expresión cuando hablaban de sí mismos y decían, nosotros somos más que vencedores. ¿Saben por qué? Por ejemplo, ellos iban a una ciudad, la conquistaban, tomaban cautivos, prisioneros, después iban a otra ciudad para conquistarla y tomaban esos prisioneros y los colocaban en las primeras líneas, donde el combate era más difícil, cuando estaban todos los soldados frescos, ¿no es cierto? Y entonces ellos ponían a esa gente que de pronto en su corazón se sentían enemigos de los que estaban atrás, pero no de aquellos que estaban enfrentando. ¿Pero qué tenían que hacer? Tenían que matarlos para pelear por su vida. Y los romanos decían, nosotros somos más que vencedores, porque los enemigos pelean para nosotros. Y esa es la verdad del Hijo de Dios, que nosotros nos encontramos en pruebas, en dificultades, pero Dios transforma grandes problemas en tremendas oportunidades para manifestar nuestra condición de vencedores, vencedores. Así que, entonces, hemos observado eso, más que vencedores. Me encanta que Jack Wilson, el fundador de Palabra de Vida, en sus cartas, claro, en su época se escribían cartas, ¿no? No existía el tweet, no existía el WhatsApp. Entonces, él filmaba siempre. Antes de colocar su nombre, ponía del lado de la victoria. Y tuve el privilegio de conocer a ese gran hombre de Dios. Vivió toda su vida así, del lado de la victoria. Así que yo quiero, fíjense el énfasis de 1 Juan. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 1 Juan 5:5. Esa es la primera condición para arrancar posicionalmente como vencedores. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Creer que Jesús murió por mí. Creer y tener la convicción de que Jesús es mi Salvador. ¿Ven? No se trata de una religión, se trata de una relación, se trata de una experiencia especial, personal, con Dios. Ahora, como decía hace algunos minutos, no les conozco, pero hay algo que me preocupa y me interesa. Que cada uno de ustedes pueda tener en su corazón una fecha, que quizá no se acuerdan exactamente el día, pero un momento que pueden recordar
que recibieron a Cristo como Salvador. No estoy hablando de un momento en el que comenzaron a ir a la iglesia. Ir a la iglesia está bien, pero eso no te salva. No te estoy pidiendo que me digas la fecha en la cual te bautizaste. Eso está bien, pero no te salva. No te estoy preguntando si tus padres o tus abuelos eran creyentes, cristianos. El hogar cristiano es una bendición, pero no te salva. Es una decisión personal. Quizá hay algunas personas, algunos de ustedes jóvenes han llegado aquí, por primera vez están en un campamento de jóvenes cristianos. Yo quiero decirles, Dios te trajo aquí porque te ama y porque tiene un propósito especial para tu vida. No desperdicies esta oportunidad que Dios te da. En la vida podrás quizá conquistar muchas cosas, fama, popularidad, dinero, prestigio, lo que sea. Pero el auténtico vencedor en la vida es aquel que tiene a Cristo en su corazón. Es aquel que tiene la fe en aquel que merece que ser el depositario de nuestra fe. Y también me gustaría hacer pensar a algunos de ustedes que tienen una familia cristiana, que quizá cuando tenían un mes entraron por primera vez en brazos de su madre o de su padre a la iglesia, han estado toda la vida en la iglesia. Y si yo les pregunto específicamente, contame, ¿cómo fue que recibiste a Cristo? ¿Saben una cosa interesante? Muchas veces en el instituto bíblico, jóvenes llegan a estudiar la Biblia, llegan porque quieren ser pastores, quieren ser misioneros, y están en su primer año de clases. Y cuando llegan a la materia evangelismo, donde el profesor enseña a los alumnos cómo testificar, qué es el evangelio, qué es el mensaje que tienen que compartir con los que están yendo rumbo al infierno, es muy común que cada año uno o dos se acercan al profesor cuando termina la clase y dice: profesor, quiero decirle algo. El último recuerdo era un muchacho, hijo de un pastor. Y se acercó y dijo: quiero decirle algo. Hoy me di cuenta que yo no soy salvo. Puede pasar, puede pasar. Tuviste la bendición de una familia cristiana, naciste en la iglesia, antes de hablar ya sabías cantar los coritos, y seguiste. Y quizás si te pregunta, y yo una vez me acuerdo en una ocasión le preguntaron a una persona, no yo, pero estaba charlando en un grupo de personas y se le preguntó: ¿desde cuándo sos cristiano? Y dijo: yo soy desde siempre. ¡Wow! El que te dice desde siempre es desde nunca. Desde siempre. Sí, porque mis padres me llevaron, y yo en la escuela dominical gané el concurso de memorización de los versículos cuando tenía 5 años y cantaba los coritos. Entonces, la cosa fundamental es que cada uno aquí esté seguro de esto, lo que te transforma en vencedor. Pues si no, vamos a estar hablando de... O sea, si no tenemos la salvación en Cristo, lo que yo pueda decir en estos días va a parecer un manual de autoayuda. Y no vengo a traerte autoayuda. No vengo a hablar, a hacerte sentir bien. Vengo a compartir la palabra de Dios. Pero lo primero que dice que la palabra de Dios, que para ser un vencedor, uno tiene que estar en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, fíjense ustedes, cuando una persona recibe a Cristo, es posicionalmente un vencedor. Porque, como hemos leído, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, cuando yo he recibido a Cristo, porque Cristo está en mí y Cristo ha derrotado, es totalmente vencedor con su poder, entonces yo me transformo posicionalmente en vencedor. Pero muchas veces el problema pasa por el segundo aspecto, el aspecto práctico. Posicionalmente soy un vencedor, pero cuando yo examino mi vida, prácticamente ando a los tumbos. Yo recién citaba el versículo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y el versículo, ¿cómo sigue? Las cosas viejas pasaron. Y algunos dicen: sí, yo recibí a Cristo, pero todavía ando en las cosas viejas. Recibí a Cristo y mi vida era un desastre. Recibí a Cristo, pero todavía de vez en cuando me drogo. Recibí a Cristo, pero hay vicios de los cuales no puedo terminar.
recibí a Cristo, pero hábitos que no corresponden a un cristiano, no tengo el poder para vencer. Yo quiero que estos días te examines. Y en primer lugar examines tu condición delante de Dios. Delante de Dios. Si vos decís, a mí eso es lo que me pasa. Yo pienso que posicionalmente estoy en Cristo y posicionalmente soy un vencedor. Pero si conocés lo que es mi vida, soy un perdedor. Si así estás sintiendo, si así te ves, examínate. Porque quizá lo que está pasando es que tenés mucha religión, pero no tenés una relación con Cristo. ¿Quién es el que vence al mundo? No dice el que va a la iglesia evangélica o a la iglesia católica o judía. No dice el que ofrenda. No dice el que se bautiza. No dice el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Aquel que le recibe como Salvador. Muy bien, entonces, vamos a pensar, ya que estamos hablando de un conflicto, ya que estamos hablando de que somos llamados a vencer, vamos a ver a la siguiente placa, donde en base a lo que hemos leído, la porción de Josué que hemos leído, a ver si viene. Ahí está. 3 cositas que no debemos olvidar. Y este sería básicamente el resumen de mi mensaje en esta noche. Yo quiero llamarles a la realidad de que estamos en un combate, porque no tiene sentido pensar en vencedores si no hay combate, ¿no es cierto? Si no hay hipótesis de guerra, no tiene sentido vestirme de soldado. 3 cosas para no olvidar. No olvidar el enfrentamiento, no olvidar el enemigo y no olvidar la estrategia. Básicamente vamos a desarrollar eso. Fíjense, voy a citar algunas cosas. En el Salmo 20, David dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. Jehová te oiga en el día de conflicto. Día de conflicto. Muchas veces vivimos en medio de conflictos. Conflictos internos, conflictos externos, conflictos personales, conflictos familiares, laborales, sociales, de todo tipo. Y acá el clamor es, Jehová te oiga en el día de conflicto. La vida cristiana es un campo de batalla. Algunos han tomado el libro de Josué, el libro de conquista, como un cuadro del cielo. No es así, porque en el cielo no vamos a estar peleando con nadie. El libro de Josué, Israel peleando contra los enemigos, es un cuadro de la vida cristiana, donde cada uno de nosotros, que somos posicionalmente vencedores, prácticamente tenemos que vivir esa experiencia enfrentando a nuestros enemigos. Quizá el enemigo que yo tengo que enfrentar no es el que vos tenés que enfrentar. Pero con los diversos matices que podamos tener, porque venimos de otros trasfondos, tenemos otras edades, tenemos otras luchas, tenemos otras debilidades. La debilidad que tengo yo quizá no es la que tiene alguno de ustedes, y viceversa. Sin embargo, hay algo en común. Somos llamados a vencer. Somos llamados a vencer. Y el Señor quiere que el lunes, cuando todos salgamos de aquí, salgamos convencidos, no de que sí puedo, como dicen, ¿no es cierto?, en Argentina el partido de nuestro presidente, sí se puede, sí, no es sí se puede pensando en uno mismo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, lo primero, la realidad del enfrentamiento. Vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver el Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando. Ven, no es fácil. Seguir al Señor no es fácil. Por eso el Señor Jesús habló de que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El problema es que muchos predican, muchos enseñan seguir al Señor sin negarme a mí mismo y sin tomar la cruz. Entonces piensan o enseñan una forma muy light de seguir a Dios. Pero el que quiere seguir al Señor y servir al Señor de corazón, irá andando y llorando. Dice, más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Claro, son lágrimas que vale la pena derramar.
Yo quiero decirte, no hay mayor compromiso que puedas tomar que es el compromiso con Dios, el compromiso de seguir a Dios, el compromiso que te llevará a ser un vencedor, a alcanzar el objetivo de Dios en tu vida, el objetivo de Dios en tu vida. Seguimos viendo la siguiente placa. Nos dice también no olvidar el enfrentamiento. ¿Cuál es el versículo ahí? 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Ven? Toda la gloria debe ser para Él. Toda la gloria para Él. Que estamos atribulados en todo. Fíjense lo que habla Pablo. Atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Ven? Eso es ver claramente el propósito. En lugar de deprimirse Pablo por las luchas, los obstáculos, las dificultades que experimenta en su vida, en su ministerio. Él en una ocasión habla de un aguijón en la carne, que se entiende que puede haber sido algún tipo de enfermedad que le estaba molestando aún para hacer su ministerio. Él tuvo que luchar con ello. Él tuvo que luchar con personas que iban atrás de él, donde él llegaba y al otro día llegaban otros para tratar de alborotar la ciudad en contra de él. Él tuvo que luchar con los que decían, no, para. Mateo, Juan, Santiago, esos eran discípulos del Señor, pero Pablo no fue discípulo del Señor, y lo veían como un apóstol de segunda. Y tenía que luchar con eso. Entonces, no hay que olvidar el enfrentamiento. Vamos a enfrentar situaciones así. En Juan 16:33 el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que no hay que olvidar el enfrentamiento y como ahora vemos, no hay que olvidar el enemigo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el enemigo no es el hombre. No es el hombre. No luchamos contra hombres. Fíjense Efesios 6:11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Nuestra lucha no es, como dice otro versículo, contra carne y sangre, es de carácter espiritual. Nuestro enemigo es el diablo, nunca otro ser humano, mucho menos un hermano en la fe. Podemos disentir o discrepar con un hermano en la fe. Quizá por una posición doctrinal que uno puede decir, yo creo que está equivocado, yo creo que es diferente, pero nunca debo tratarlo o considerarlo mi enemigo. Mi enemigo nunca ha de ser un humano, porque debo mostrar como el Señor amor por el humano, amor por el perdido. Debo quizás, si es una persona que no conoce al Señor, decirle, mira, Dios y yo también odiamos tu pecado, pero Dios y yo te amamos, no sos mi enemigo. Y a un hermano que está quizás pensando en un error doctrinal, podemos decir, mira, no estoy de acuerdo con vos en esto, pero no sos mi enemigo. Entonces tenemos que estar atentos, porque siempre en una lucha, en un enfrentamiento, es importante visualizar quién es nuestro enemigo, contra quién luchamos. En segundo lugar, el enemigo no siempre está afuera. No siempre. Fíjense lo que dice Romanos 7, 24 y 25. Miserable de mí. Pablo está escribiendo ahí. Y él dice, miserable de mí. ¿A qué se refiere? Él está hablando de una lucha interior que él está experimentando. Es interesante que esta porción, el doctor Rairi en su Biblia anotada, esta porción él la titula ¿cómo puedo resolver el conflicto que hay en mi interior? El conflicto que tuvo Pablo es el conflicto que nosotros debemos experimentar. Y si nosotros no experimentamos ese conflicto, quiere decir que estamos andando tan mal que tenemos la conciencia totalmente cauterizada. Pero aquí Pablo reconoce que él está en una permanente lucha. Él es un vencedor. Pero se encuentra muchas veces con que en el hecho de llevar esa condición de vencedor a la vida diaria, a la cuestión de todos los días, tiene en sí mismo alguien que le patea en contra.
Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor nuestro. Así que yo mismo, fíjense, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nuestra carne. Por eso no siempre el enemigo está afuera. No es así, no es así. No siempre está afuera. Así que de alguna forma, no te apures. Total, nos quedamos acá hasta el lunes, ¿no? De alguna forma estamos viviendo con el enemigo. ¿Se dan cuenta? Nos vamos a acostar y él está con nosotros, nos levantamos mañana y va a estar. Es nuestra carne. No importa si te has convertido, cuando uno recibe a Cristo, el Señor produce el milagro del nuevo nacimiento, el nuevo hombre. Pero el viejo hombre todavía está. No hay una erradicación de la vieja naturaleza cuando yo he recibido a Cristo. Por eso se genera un conflicto entre el viejo hombre, mi carne, lo que yo era antes, y el nuevo hombre, lo que Dios colocó, el milagro que Dios hizo en producir un nuevo nacimiento, ese nacimiento del cual el Señor le habló a Nicodemo. Tenés que nacer de nuevo. Entonces hay un conflicto. Y entonces Pablo está sintiendo que en sí mismo está viviendo un campo de batalla. Su mente dice, quiero servir a Dios, quiero hacer lo que Dios quiere, quiero agradar a Dios. Y su carne le dice, mirá qué chica tan linda. ¿Por qué no tener algún mal pensamiento un ratito? Y él dice, miserable de mí. Y la verdad que esa lucha le acompaña toda la vida. Siempre mientras estemos en este cuerpo vamos a tener esa lucha. Solamente el día cuando el Señor venga a buscar a los suyos y tengamos un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, sin naturaleza pecaminosa, no experimentaremos esa lucha de la cual decía Pablo, ¿quién me librará? ¿Quién me librará? Entonces, la estrategia. Ahora sí, la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Su presencia. Por eso yo les dije en un momento, chicas, muchachos, no estoy aquí para decirles, vamos, pueden, ustedes pueden. Porque si yo les dijera eso, les estaría mintiendo. Este versículo de Éxodo 33 es bárbaro. Fíjense, vamos a leer los versículos anteriores para captar toda lo tremendo de la porción. Éxodo 33, versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, cuando Dios le está llamando para sacar a Israel de Egipto y llevarlo a la tierra. Y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, como me dijiste, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es no estar solos. La estrategia de una vida cristiana victoriosa es con el Señor. Y Moisés dijo, sí, me estás diciendo, yo te conozco, yo te voy a mandar, todo muy lindo, pero ¿cómo es la cosa? Anda tranquilo, mi presencia irá contigo. Dijo, así sí, porque si tu presencia no viene conmigo, mejor no nos saques. Va a ser un desastre.
Si yo voy a ser el responsable de guiar a la nación de Israel por el desierto, va a ser un desastre, un fracaso total. Si vos o yo pretendemos manejar nuestras vidas y ser vencedores en la lucha diaria, va a ser un fracaso total. Es como que cada mañana tenemos que levantarnos y decir: Señor, gracias por un nuevo día de vida. Pero Señor, si a la escuela no vas a venir conmigo, mejor no voy. Señor, si a la universidad no vienes conmigo, mejor no. Porque no puedo. Y la promesa de Dios es: mi presencia irá contigo. ¡Qué maravilloso! Me encanta, me encanta. La presencia del Señor como garantía de triunfo. Fíjense ustedes, cuando ya llegamos al capítulo 6 y vemos la toma de Jericó. Una ciudad totalmente amurallada. Las puertas, dice, desde hace rato, y dice que estaban bien cerradas. No solo cerradas, bien cerradas. Pero de una forma milagrosa Dios obró. ¿Se acuerdan? Justamente lo que nosotros hemos leído es previo a la toma de Jericó. Y yo me imagino que lo que hizo Josué esa noche, fíjense que si volvemos a Josué, capítulo 5, fíjense que el versículo 13 comienza diciendo: estando Josué cerca de Jericó. Yo me imagino que Josué, sí, perfecto, cruzamos estamos en la tierra, ahora hay que tomar Jericó. Aprovechando la oscuridad, se acercó a Jericó y comenzó a mirar. Y él se habrá preguntado: ¿cómo vamos a hacer para tomar esta ciudad? ¿Cómo vamos a conquistarla? Somos un pueblo que viene 40 años caminando por el desierto. No tenemos ningún tipo de estructura, de arma de guerra, no tenemos entrenamiento. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Sin embargo, Dios obró de una forma milagrosa. Tenían que dar una vuelta un día, todos calladitos, solamente los sacerdotes tocando las trompetas. Los que estaban arriba en los muros los miraban. Todos, nadie hablaba. Cuando dice trompeta, realmente no eran trompetas, eran cuernos. Así que iban sonando los cuernos durante toda la vuelta a la ciudad. Se fueron. Los de Jericó se miraban. Al otro día, ahí viene otra vez. Un pasito, se acercan a la ciudad, empiezan a... Todos calladitos. Iban corriendo por el muro. Se fueron. Y así por 6 días. Pero el séptimo día Dios dijo a Josué: tienen que dar 7 vueltas. Y cuando llega la séptima vuelta, cuando yo te diga, que todo el pueblo grite y los muros se van a venir abajo. Dios estaba con ellos. Estaban tan embalados que dijeron: bueno, ¿después qué viene ahora? Hay una pequeña ciudad. Y alguno dijo: mira, fuimos a espiar a Ai. Es un montón de aldeas, no, es algo chiquito. No molestemos a todo el ejército. Tenían, según dice ahí, 42.000 hombres armados. Que vayan 2.000 o 3.000, con eso ya está. Y ustedes conocen la historia, cómo fueron y murieron 36 de los judíos, salieron corriendo. ¿Por qué? Porque había pecado en el pueblo, el pecado de Acán, cuando se tomó la ciudad de Jericó, y ya Dios no estaba con ellos. Por el pecado. Porque el pecado hace que Dios no pueda actuar como desea en nuestras vidas. Y ese es el conflicto nuestro. Y ese es el conflicto de cuando Pablo dice: ¡ay, miserable de mí! Porque cuando uno cede al pecado, cede a su carne, cede a sus impulsos, lo que está haciendo, en la medida que va cediendo, está limitando, disminuyendo lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y entonces los que eran tremendos conquistadores de una gran ciudad y poderosa y bien armada como Jericó, terminan huyendo con una pequeña ciudad. ¿Por qué? Porque Dios no estaba con ellos. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia que de pronto Dios no esté y no nos demos cuenta! No nos demos cuenta. ¿Se acuerdan de Sansón? Sansón siempre jugó porque le encantó dar rienda suelta a su carne.
Y él tenía ese secreto. ¿Por qué tanta fuerza? ¿Por qué tanta fuerza? Y coqueteó con Dalila, y Dalila le lloraba. No me querés, yo te amo tanto, te doy besos tan lindos y vos no me atendés. Decime, ¿dónde está tu fuerza? Él al final se lo dijo. Ustedes conocen la historia, cómo finalmente le cortaron el cabello, etcétera, etcétera. Y es interesante cuando ella le decía: Sansón, los filisteos sobre ti, para ver si le había dicho la verdad. ¿Recuerdan? Cuando fue la última vez, ella le habían cortado el pelo, todavía no lo sabía. Y dice que cuando él se despierta, pensó, así lo dice Jueces 16:20, me voy a ir como las otras veces. Pero ¿saben lo que dice la Escritura? Fíjense, Jueces 16. Dalila le dijo en el versículo 20: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¡Qué tragedia! Dios no estaba con él y él no lo sabía. Por su pecado, por su pecado. ¡Qué tragedia! Pasaba en la iglesia en Éfeso, cuando el Señor, a esa iglesia que había dejado su primer amor, Él le dice: arrepiéntete, haz las primeras obras, si no, quitaré el candelero de su lugar. Pueden seguir reuniéndose, cantando, pero para mí ya no existe más. Pasa lo mismo en Pérgamo. La iglesia era una iglesia tolerante con el error. Y el Señor le dice a esa iglesia: arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Ven? Pelearé contra ellos. La iglesia en Pérgamo perdería el privilegio de tener parte en la conquista, de ser usados en la conquista. ¿Por qué? Por el pecado. Toleraba el pecado. Una condición indispensable: no tolerar el pecado en nuestras vidas. En todos estos ejemplos que le estoy dando, siempre la conclusión es la misma. No podés transformarte prácticamente en un vencedor mientras te estás embarrando en la basura, en la mugre de este mundo. No puede ser, es imposible. La victoria es suya, los métodos son suyos. La victoria es suya, los métodos son suyos. Vimos el caso de la toma de Jericó. ¿Se acuerdan, por ejemplo, Gedeón? Cuando Gedeón tenía que libertar a la nación de los madianitas, él llama a todos a la guerra contra los madianitas. Vinieron 32.000 y quizás Gedeón estaba armando su estrategia. 32.000 era un número considerable, pero Dios le dice: son muchos. Decirles a los que tienen miedo que se vayan. Y dijo: bueno, los que tengan miedo váyanse, pensando que no. Se fueron 22.000, quedaron 10.000. Señor, con 10.000 se me complica mucho la cosa, ¿Cómo vamos a hacer con 10.000? Y cuando él estaba tratando de plantearle a Dios el problema, Dios le dice: son muchos. ¿Cómo muchos? Sí, son muchos. Y ustedes recuerdan cómo los llevó, le dijo: llévalos a tomar agua y fíjate cómo toman agua. Los que de rodillas agarran el agua con su mano y la toman con la lengua, esos están atentos, esos son los que sirven. Y quedaron 300. Con 300 derrotar todo un ejército. Sus métodos. A la noche lo dividió rodeando el campamento, 100 por aquí, 100 por allá, 100 por allá, y las antorchas, y el grito por Jehová y por Gedeón, y una confusión. Dios hizo que se confundieran, se mataron entre ellos. Son sus métodos. La victoria es suya. Deja que Dios haga el milagro en tu vida y te lleve prácticamente a ese punto de ser un vencedor. Pero fíjate un detalle interesante. Cuando Josué le preguntó a aquel que estaba con la espada en su mano: ¿quién eres? Y él le dice: como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, dice, postrándose sobre su rostro en tierra, adoró. Y el ángel le dijo: quita el calzado de tus pies,
porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo, igual que Moisés 40 años antes. ¿Se acuerdan? Adoró. Y quiero decirles una cosa. La victoria, la conquista de Jericó comenzó aquí, con Josué, el líder de la nación, postrado ante Dios en adoración. La adoración es previa al servicio. Por eso el Señor en Juan 4 le dice a la mujer samaritana, el Padre busca adoradores. Y recuerdan cuando el Señor estaba en Betania, en la casa de María, Marta y Lázaro, y María se quejó, y Marta se quejó, Señor, estoy acá trabajando, haciendo el chipaguazú, y ella está sentada ahí a tus pies, escuchándote, mientras yo cocino, ella está ahí escuchándote. ¿Qué dijo el Señor? María, anda a ayudar a tu hermana. No dijo, María escogió la buena parte. Y María, que ahí en Betania, en esa circunstancia, está contemplando al Señor, es la misma que un poco tiempo después va a tomar un perfume costosísimo, lo va a quebrar y va a ungir al Señor. Un acto de adoración. Contemplación del Señor nos lleva a la adoración. La adoración nos prepara para el servicio. Antes de pelear, debo arrodillarme. Y alguien ha dicho así, si no doblo mis rodillas ante Dios, las voy a doblar ante el enemigo. ¿Qué preferís? Yo prefiero arrodillarme ante Dios. Y cuando me arrodillo ante Dios, sé que Dios me da la victoria ante el enemigo. Última placa, y con esto concluimos. Segunda Crónicas 32:7. Esforzaos y animaos. No estoy acá para deprimirlos. Estoy aquí para animarlos. Esforzaos y animaos. No temáis. Con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Somos llamados a vencer. Pero Dios no te dice, dale, andá, hacelo, podés. No. Él va a pelear nuestras batallas. Tenemos que postrarnos, como decíamos hace un instante. Contemplación, adoración, consagración que nos lleva a la victoria. El Señor está con nosotros para pelear nuestras batallas. El testimonio de Josué es un gran testimonio y me parece que es muy bueno para comenzar nuestra serie de pensamientos sobre esta gran verdad. Somos llamados a vencer. Y el Señor quiere de cada uno de nosotros que seamos no solo posicionalmente, sino prácticamente vencedores. Que el Señor te bendiga y que el Espíritu Santo haga su obra grabando estos pensamientos, estos versículos que hemos leído en nuestros corazones. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio que nos das de reunirnos aquí, separar este fin de semana para estudiar tu palabra, pensar en la realidad de lo que es tu propósito para nuestras vidas. Señor, te pido que tu Espíritu Santo aplique estas verdades a nuestros corazones. Gracias porque, como Josué, un día se maravilló al darse cuenta que la toma de Jericó no la tenía que hacer solo, sino que estaba el príncipe de los ejércitos allí con él. Que nos demos cuenta que Cristo está con nosotros para ayudarnos y pelear nuestras batallas. En el nombre suyo oramos. Amén. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.